Bueno, Ramón Barrera, es un gusto tenerlo en el estudio de Radio 3 y para Catebeca. Se vienen las PASO, última semana ante las elecciones. Sí, Silvio, bueno, gracias por el espacio como siempre y obviamente sí, estamos transitando la recta final, digamos, de la última semana de campaña para tratar de divulgar y llegar a nuestros vecinos con la propuesta de lo que ha sido la gestión de trabajo que hemos tenido en Colonialidad. Bueno, ¿y cómo se viene trabajando con el vecino? Bueno, Silvio, en realidad se mezcla un poco la gestión, el trabajo, la obligación de estar en el municipio respondiendo obviamente a las necesidades y también tratando de participar en esto de lo que es la campaña bueno, precisamente lo que te decía con antelación, el tratar de llevarle al vecino, obviamente, la propuesta de continuidad de esto que ha sido para nosotros una gestión en términos muy positivos, porque bueno, no hay tanta campaña que tenga que decir las promesas que uno pueda hacer en estos términos, sino decir un poco también que lo que se ha hecho habla por sí solo y en realidad es, si uno lo mira a Colonialidad hoy, sabe que se ha trabajado muchísimo y bueno, y serán obras que existen, se pueden palpar, eso no es mentira, no es promesa, y otras que nos han quedado todavía pendientes y que uno trata obviamente en la gestión diaria de llevarlas a cabo. Ahora, la realidad es que lo hecho está, y que obviamente uno tiene que renovar en el vecino la confianza para que siga creyendo que esto tiene una continuidad. La continuidad es simplemente eso, seguir creciendo de la manera que lo venimos haciendo. Estábamos hablando hoy acerca de, bueno, de una de las obras tan importantes como es el Zoom, ¿no? Que le va cambiando la vista. Sí, ha quedado, ahora que, bueno, vos lo mencionábamos y lo charlábamos fuera de cámaras, que la realidad es que va tomando forma ese hermoso edificio que decidimos empezar a construir, es cierto, hace un montón de tiempo, que con recursos propios, con una administración, no sé si austera, pero muy prolija, nos encuentra hoy con un avance de obra muy importante, con la mayoría de lo que todavía falta aplicar a la obra ya en una situación absolutamente idónea, porque todo eso que falta en el caso de los pisos, en el caso del techo, en el caso del cerramiento, ya son parte de la obra, cosas de la obra que ya están pagas, así que eso nos garantiza y nos tranquiliza en cuanto a su terminación. Digo esto porque es la obra emblemática para nosotros, porque la hicimos no solamente con recursos propios, de una obra muy costosa, pero sabemos que la sociedad la está esperando con mucho anhelo y que nos pone muy orgulloso también porque la hicimos no solamente con recursos desde el punto de vista económico, sino con recurso humano propio, donde los chicos que hoy me acompañan, yo digo los chicos del galpón, y en realidad son los compañeros de trabajo que todos los días salen a la calle, tratando de llevar adelante en compañía de uno una gestión que intenta dar soluciones. Y eso a uno lo pone muy orgulloso porque son gurises nuestros, son gurises que muchos de ellos han aprendido a trabajar en ese transcurso y sienten la obra como propia. Entonces, eso es arraigarse obviamente a sus principios, al terruño, al sentir las cosas como nuestras, como propias, y eso no es un dato menor. Así que, obviamente, aprovechar en este sentido y darles mi saludo y mi respetuoso compromiso para que estas cosas sigan ocurriendo, y obviamente tiene que ver con la continuidad, si esto es así después del fin de semana próximo. Bueno, Ramón, la lista que se ha conformado para la nueva gente que te va a acompañar en los próximos 4 años, bueno, ¿cómo fue? O explicarle un poquito a la gente cómo está conformada, ¿no? Bueno, en realidad vos verás si tomás el listado de los chicos que hoy conforman el nuevo Consejo Deliberante, o
o los que aspiran, digo yo, como precandidatos, a ser candidatos el 25, aspiran a ser, obviamente, ya candidatos de la nueva conformación del Consejo Deliberante. Se repite la dupla, en este caso como intendente y viceintendente. Walter repite nuevamente su lugar, que es el viceintendente actual, y querrá ser porque esto queda, obviamente que queda a consideración de la gente, que es la única dueña del voto, que es la única dueña de analizar si las cosas se han hecho bien, o más o menos bien, y entenderá si todavía merecemos un tiempo más para repetir estos próximos 4 años y seguir adelantando de la manera que se venía haciendo. La consideración es de la gente, el análisis es propio, y nosotros entendemos que es la manera de sentir el apoyo de la gente, es obviamente que tengamos adhesión el domingo próximo en las primarias y que los vecinos nos acompañen con su voto, entendiendo de que las cosas se han hecho bien, y si no, bueno, el dueño, vuelvo a decir, el dueño del voto son ellos. Y en cuanto a la conformación de la nueva lista de concejales, hay algunos que repiten por mezclar un poco la experiencia que ha tenido el Consejo Deliberante, mezclar un poco la experiencia y munir de esa nueva lista a actores nuevos que también tienen derecho a participar. Y verás vos, Silvio, en estos últimos días se han dado temas que tienen que ver con la campaña, y la verdad que he visto mucho entusiasmo en la gente joven, y eso es saludable, es muy saludable, más que nada porque serán los próximos 4 años, los últimos 4 años de este intendente que empezó allá por el 2001 con todos sus problemas que tenía, y que ha intentado crecer en política dándole beneficios a un pueblo que, si hacemos un poquito de historia, estaba muy complicado. Bueno, hoy se miran las cosas de manera diferente, eso permite que la gente pueda opinar también, y ahí es ahí donde me parece que hay que hacer una reflexión. Los ciudadanos de los pueblos nuestros se han empoderado de la participación, digo, empoderado en sus derechos. Por eso hoy las localidades se han vuelto mucho más exigentes, lo cual yo veo con muy buenos ojos, más que nada porque uno viene participando en política durante muchísimo tiempo y no es lo mismo que lo que sucedía hace algunos años atrás, donde nos contaban qué debíamos hacer. Hoy la gente toma como propia su decisión y me parece que eso es muy saludable, y a nosotros, lo que ocupamos espacio, nos genera también una gran obligación en mejorarnos cada día con respecto a lo que llevamos adelante, que es la gestión y la responsabilidad de estar al frente de una comunidad. Así que yo festejo eso, y obviamente eso genera, no solamente en mí, en los chicos que vendrán en el Consejo Deliberante nuevo, si es que la gente así lo decide, vuelvo a aclarar, el doctor Laurito dice que los votos son de la gente, que se cuentan después de las 6 de la tarde y de a 1. Así que, aclarando esto, nadie tiene la posta en este sentido, nadie puede decir que es absoluto ganador, nadie puede decir que tiene una ventaja, porque la gente es la que decide y lo hace precisamente en las urnas. Y en esto vuelvo a hacer un paréntesis: la gente se ha empoderado, no solamente se ha empoderado de sus derechos, sino que se ha vuelto mucho más inteligente y exigente en ese sentido. Así que yo festejo la democracia, festejo que el vecino analice aún mucho más la política, y que nadie le puede contar en la casa quién es más o quién es menos, o quién es más bueno o menos bueno, y la decisión es propia, y eso es de festejar. ¿Hay más interés hoy en la gente en preocuparse quién dirige el pueblo? Porque antes por ahí el político salía a buscar el voto casa por casa, y hoy tal vez el vecino tenga más interés. Se ha demostrado en distintas localidades del departamento que tal vez busca al intendente, o lo elige, o le está pidiendo tal vez la boleta para votarlo el domingo próximo. Sin lugar a dudas, Silvio, la verdad que tu pregunta es algo que a nosotros, los que hoy ocupamos espacio en política, nos debe
poner en situación. ¿Por qué digo esto? Porque hoy, en realidad, me parece que la sociedad no necesita tanto del discurso en sí. Es necesario porque uno en la campaña debe exponerse y debe expresar cuáles son sus intenciones al respecto. Pero ese discurso o ese mensaje debe llevar mucho contenido. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que por ahí algunos equivocamos la campaña con la denostación hacia el otro y es como faltarle un poco el respeto a la gente, al común denominador que es el que elige, que el día domingo va y emite su voto. Concretamente, para hacerlo muy simple, Silvio, el vecino hoy ve mucho de lo que se ha hecho. ¿Y eso alcanzará para convencerlo? Lo analiza el vecino. Y él es el dueño de ese análisis. Y nadie más. Digo esto porque por ahí entramos en la denostación, digamos, en la vulgaridad de hacer una campaña, ir a charlar con el vecino y decirle, no, usted nos tiene que votar a nosotros porque el que está o el que vendrá significa un retroceso, o significa que las cosas las han hecho mal, o bueno, un montón de cosas que no tienen que ver con la campaña, no tienen que ver con la propuesta, porque lamentablemente es ahí donde se subestima al vecino, es donde se subestima la capacidad e inteligencia de aquel que lo escucha, ¿verdad? Entonces, me parece que en eso hay que ser muy claros, hay que mirar la política de manera diferente, y nosotros los que ocupamos espacio tenemos que ser muy responsables en esto. Yo lo decía en una reunión con los chicos que por ahí hoy están saliendo a la calle y están hablando con el vecino. Tenemos que ser franco con el vecino, franco, sincero, y la verdad nos debe prevalecer la idea de ir y dar la cara y luego cumplir, y defender lo que nosotros tenemos como propuesta, pero como una realidad. Nosotros mirábamos la plataforma del 2011, en aquel momento, y todos los ítems que nosotros planteábamos en el 2011 se realizaron, todos, y aún más, ejecutamos cuestiones que no estaban dentro de la plataforma, y las hicimos. Entonces, eso a nosotros nos debe poner muy orgullosos, pero más que nada por la responsabilidad de haber hecho cosas concretamente que fueron prometidas en su momento. ¿Y cuáles fueron las que nos quedaron pendientes? Y eso hay que decirlo también, porque también si no es subestimar la capacidad del vecino diciéndole, no, nosotros hicimos todo. La realidad es que nos faltaron cosas, puntualmente. En el tema nuestro, el acceso. No lo hicimos, no lo terminamos. Y eso en realidad nos debe preocupar, sí nos debe preocupar porque fue una promesa hecha en su momento. Habrá dependido de nosotros, habrá dependido de terceros, habrá cuestiones para que se solucione esto, pero la realidad es que tenemos que hacernos responsables de las cosas que hemos prometido y no hemos cumplido, que fueron puntualmente dos cosas: el cajero en Colonialía y obviamente la terminación del acceso. Nos debe desvelar porque es una promesa que todavía no hemos llevado a cabo. Ramón, en la lista para el próximo domingo, bueno, va la lista completa, va Scioli, va Bordé, ¿cuántos por ahí amigos, bueno, o candidatos de la lista, no, del partido? Sí, en realidad, Silvio, en la pregunta anterior me quedó pendiente lo que tiene que ver con que, a ver, nosotros hoy nos encontramos en una feliz realidad que por ahí el vecino te pide la boleta, la cual, bueno, en algún momento explicaremos, pero nos hemos demorado porque por ahí yo no quiero decir que haya habido intencionalidad en esto, pero la realidad es que yo recién el sábado a las 3 de la madrugada tuve la boleta como para que hoy podamos salir a repartirla. Y no voy a poner tinte sobre nadie, pero la realidad es que me parece muy sorprendente de que le haya pasado puntualmente a Colonialía algunos temitas que hablaremos seguramente en alguna nota a posteriori del domingo. Esto no debe echar tierra, no debe echar culpa sobre nadie, pero me llama la atención, Silvio, me llama la atención. Diciendo esto, digo que en estos últimos días nosotros hemos estado en las presentaciones de todos los pueblos. ¿Y qué tiene que ver esto? ¿Y por qué lo explico? Porque la realidad es que nosotros hemos conformado un poder territorial que
es la relación que tenemos hoy todos los que llevamos adelante la responsabilidad de dirigir o de hacernos responsables en cada uno de los pueblos. Esto ha conformado un grupo que nos ha llevado la posibilidad de tener nuevamente al senador René Bonato como candidato reelecto, en este sentido, en el caso de que la gente así lo decida, con un gobernador que es del mismo palo, obviamente con legisladores con los cuales tenemos relación. Y esto también es importante, porque no es cierto que uno pueda empezar una gestión desde el desconocimiento y obviamente eso demorará las cosas en cada uno de los lugares. A nosotros nos ha pasado históricamente en Colonialía, el hecho de no tener relación nos ha generado muchísima demora. Bueno, a mí me ha servido esta manera de actuar, desde la humildad que uno puede tener, porque uno debe, en esto, debe puntualizarlo, debe tener mucha humildad en la gestión, y simplemente pelear por los derechos del pueblo que ha decidido que uno esté al frente. En esto, obviamente queda claro que es importante tener una fuerza política agrupada, y hoy con la posibilidad de tener, obviamente en la ciudad cabecera, a alguien que fue el conductor nuestro durante 4 o 6 años, que es José Eduardo Laurito, al cual obviamente la sociedad lo ve con muy buenos ojos y seguramente será el próximo intendente de Concepción del Uruguay, y eso conformará posiblemente el poder, bien dicho, no el poder por el poder mismo, sino el poder para tener peso político en las decisiones a nivel provincial. Obviamente la buena relación con Gustavo Bordea a nosotros también nos asegura la posibilidad de llevar concreciones a nuestros pueblos. Esto, en resumidas cuentas, significa tener más llano el camino en lo que vendrá. Y bueno, y eso también me parece que la gente lo mira con buenos ojos, porque empezar desde cero no es lo mismo tener algún cierto grado de experiencia. Yo he tratado de adquirir durante estos años algo de experiencia para llevar adelante, obviamente, las cosas que aún están faltando en Colonialía. Ramón, bueno, para los próximos 4 años, ¿qué hay en mente? Seguramente un montón de proyectos, pero por ahí hay algunos que resaltan. Mirá, Silvio, yo en ese sentido quiero ser muy responsable, porque por ahí, en estos días, vos sabés que todos los candidatos tratan de hacer promesas que tienen que tener algún cierto grado de veracidad o, digamos, algún cierto grado de lógica. Porque es cierto que en Colonialía todavía está faltando y está pendiente la posibilidad de tener más posibilidades en cuanto a trabajo se mencione, digamos. En realidad nosotros tenemos hoy, por una cuestión de la construcción de vivienda, por ahí tenemos escasa necesidad laboral. Pero la realidad es que se terminaron las casas a las cuales nosotros intentamos darle obviamente un nuevo cupo para solucionar más problemas habitacionales, pero la realidad es que eso ha generado un ámbito de trabajo y obviamente se ha captado por ahí la necesidad del vecino de no tener trabajo. Pero en realidad a nosotros, para ser honestos, nos está faltando aún tener, obviamente, ese recurso que generan por ahí las industrias, o la atracción en este sentido de inversores para que se produzca la necesidad laboral y el vecino tenga las garantías de tener, obviamente, su ingreso genuino, que a fin de mes le dice que es una persona digna y con autonomía para decidir un montón de cosas. Esto en realidad es lo que todavía está haciendo falta, pero hay que ser responsables en estas promesas en tiempos de campaña. Yo podría decir que estaremos abocados obviamente a solucionar esto en breve, y podría decir que tenemos inversores para que lleguen, pero tenemos que ser responsables en esto, porque si no generamos expectativas de las cuales después se nos complica para en realidad concretarlas. Y en esto hay que decir que nosotros hemos avanzado. ¿Por qué hemos avanzado? En 3 cuestiones puntuales, que eso generará la posibilidad de que haya inversiones en Colonialía. Y nosotros puntualmente hemos puesto el énfasis en empezar a hacer un proyecto, que de hecho hace ya un par de semanas que está en proceso, un proyecto de carácter turístico.
¿Y esto dónde ocurrirá? Ocurrirá en Campichuelo, obviamente, pero para eso tenemos que hablar con el privado, obviamente, ponernos de acuerdo con él, pero tendremos que llevar servicios también. ¿Y eso qué significa? Que todavía no tenemos idoneidad en tres puntuales temas que son la energía, la accesibilidad, por eso hablaba del acceso pavimentado, y en este caso el tema de las inversiones vienen obviamente con concretar un sueño que hoy está de manifiesto en la dirigencia, en el caso mío, que es llegar con el gas, como han llegado ustedes a la localidad de Caseros. Y eso allana las cosas para atraer inversión. Sí, allana las cosas, por eso son tan importantes. ¿Nosotros hemos hecho algo en esto? Esa es la pregunta. Nosotros hemos hecho una línea nueva hasta Concepción, pero la realidad es que no está terminada. Todavía nos falta la parte de transformador, seccionador, que está a la altura de Osifa, y que llega a Enersa, que son 1.200 metros, que hay que terminar. Esa es la realidad. ¿Hemos hecho algo en energía? Sí, hemos hecho algo. ¿Nos falta? Nos falta. En el tema de acceso, nosotros abocándonos a esto en el proceso de ejecución, hemos hecho un avance. ¿En cuánto estamos con la obra? En el 65%. ¿Lo hemos terminado? No, nos falta el 35%. En esto de la responsabilidad de llegar con el gas, sí, es muy bonita la idea, pero la realidad es que nosotros tenemos recién la no objeción técnica. ¿Eso qué significa? Que hay que hacer el proyecto para llegar a Colonialidad. ¿Y no está hecha la obra de gas? No está hecha. Entonces no podemos ser... A ver, no podemos subestimar al vecino diciéndole o generándole cosas que... A ver, hay que tener seriedad en esto. Y en eso me parece que hay que llamarse a silencio, ser honesto en la propuesta, ser con el vecino considerado, porque no se le puede subestimar al vecino. El vecino hoy piensa, hoy analiza, hay una sociedad empoderada de inteligencia y que es la que decide en definitiva. Pero responsable más que nada en el caso de uno que le toca seguir trabajando en esto y diciendo que nosotros queremos todos esos beneficios, pero también somos responsables en no hacer promesas que todavía no se pueden hacer. Ramón, por último, bueno, están las cámaras, decirle a la gente de tus pagos, de tu colonia, por qué este domingo tienen que votar a Ramón Barrera y a Walter Henry en la lista de tu localidad. Ahí tenés las cámaras. Bueno, Silvio, primero que nada, antes de terminar con el tema, agradecerte a vos porque ya sos parte de, digamos, del equipo, porque en realidad nosotros en estos pueblos por ahí tomamos en cuenta la humanidad entera de las personas y quiero decir que son los afectos. Así que, primero que nada, agradecerte a vos por entendernos, por escucharnos y por permitirnos divulgar esto. Y ya hablando con mi pueblo, con mi gente, diciéndole que sí, el domingo en realidad tenemos la posibilidad nuevamente de exponernos ante ustedes y a la consideración de ustedes, y responsablemente decirles que nosotros hemos logrado cosas, más allá de los vaivenes y de los aciertos y de los errores, y primero que nada agradecerles por permitirme haber crecido en política, que es lo que a mí me gusta hacer. Decirle a mi familia que obviamente les reconozco y les agradezco el acompañamiento que han tenido, porque yo quiero decirles algo, no es fácil estar en esto, y uno hace lo que ama hacer, por eso por ahí le ocurren estas cosas, digamos, el tomar la responsabilidad de pedirle, en este caso a la comunidad que hoy ha decidido que yo rija estos últimos tiempos los destinos, creo haber intentado al menos, ser lo más efectivo posible, desde el compromiso, desde la honestidad, y recalco esto porque no es bueno que cuando uno todavía mantenga presente que el trabajo es lo único que lleva adelante hoy, las realizaciones se hacen con trabajo, y en política hay que trabajar, más allá de que uno esté vestido de traje y corbata, eso es trabajar responsablemente para la gente, porque hay que gestionar y hay que entender de que la única manera que se logran las cosas es en eso, en el compromiso y en la responsabilidad de tener al otro
presente todos los días. Y cuando digo al otro, es a todos los vecinos, no a algunos, a todos. Y a veces en esto de la vorágine uno comete errores. En esos errores uno tiene que volver para atrás, tratar de remediarlos y saber que es un ser humano que intenta hacer cosas buenas. Después la decisión la toman ustedes, mis vecinos, a los cuales les agradezco este tiempo que me han dado en política, el haberme permitido trabajar de lo que me gusta y obviamente pedirle que nos acompañen, humildemente que nos acompañen, para seguir concretando cosas que aún nos quedan por realizar. Un gran abrazo y los espero el domingo responsablemente pensando en el crecimiento de Colonialidad.